Hola a todos los oyentes. Hoy estamos en el Cafesico, Lorena y yo, Jorge, por una causa especial. Os traemos un tema que muy pocos conocemos, ya que la información es escasa o básicamente no hay información sobre el tema, y es de mucha importancia que se le dé esta difusión. Y nuestra máxima es la sensibilización en la salud. Es por ello que vamos a hablaros sobre el Tratado de Transatlántico de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y sus consecuencias en la salud, conocido también como el acrónimo en inglés TTIP, teniendo en cuenta que el día 18 de abril se va a celebrar una jornada europea en contra de este tratado y se ha convocado a múltiples movilizaciones en distintos puntos de España. Este mismo dará comienzo a las 6 del mismo día. Y para daros la mayor información de una forma más precisa y entender mejor de qué trata el TTIP y qué consecuencias tendrían, hoy en el Cafesico contamos con dos miembros del grupo de Alicante de ACDESA, Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano. Ellos son Vicente Pertegaz y Antonia Molina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la entrevista de hoy para que ellos nos contesten a todas las dudas que nos surgen, a todas las preguntas que muchos nos estamos haciendo y que necesitamos resolver sobre dicho tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Recientemente publicasteis un artículo de opinión en el diario Información, donde publicabais los posibles efectos de los tratados de libre comercio y servicios sobre la sanidad pública, ¿no? Para empezar, ¿podríais explicarnos en qué consisten esos tratados y sus consecuencias generales? Sí, vamos, en un sentido clásico, los tratados comerciales eran acuerdos que se firmaban entre países, entre dos países o entre un conjunto de países para facilitar el comercio entre ellos. Normalmente lo que se establecía era la eliminación o al menos la reducción de los aranceles, que son los impuestos que paga una mercancía producida en un país extranjero para poder ser comercializada en otro país. De los tratados en los que nosotros nos estamos hablando, que sería el TTIP, que es entre Estados Unidos y la Unión Europea, o el Tratado CETA entre Canadá y la Unión Europea, incluso, aunque no sea tanto un tratado de libre comercio como un tratado de servicios públicos, el TISA, que es un tratado su nombre es Tratado sobre Servicios Públicos, están identificando, además de las barreras arancelarias al comercio, barreras no arancelarias. Esto significa todas aquellas cuestiones que pueden dificultar el comercio de bienes o el comercio de servicios. Entre estas barreras no arancelarias nos encontramos que están claramente señaladas, por ejemplo, las relaciones laborales. Están señaladas cuestiones medioambientales, cuestiones de sanidad, cuestiones de seguridad alimentaria y otras cosas de motivos que los estados han ido regulando. Entonces son estas regulaciones las que pueden ser un problema para la comercialización de productos. Por ejemplo, si un país está produciendo con una regulación menor que un país al que le quiere vender, quiere evitar que ese segundo país impida la comercialización de sus productos. Para ello tiene que conseguir que se acepte su regulación más laxa que la que tiene el país donde quiere comercializar. ¿Y dónde se está negociando y qué se está negociando realmente con todo esto? Debemos de saber que en los últimos 10 años se han firmado, claro, sin saberlo la mayoría de la gente, ¿no? Pero se han firmado más de 3.000, en los últimos 10 años, más de 3.000 acuerdos y tratados de comercio en todo el mundo. O sea, están sobre nosotros tejiendo como una tela de araña que sin darnos cuenta, la verdad que están marcando nuestras vidas, porque tienen una influencia directa en los estados, en las decisiones que toman los estados. Entonces, en septiembre pasado un tratado, el CETA, se aprobó. El CETA, Vicente, era entre la Unión Europea y Canadá. Está pendiente de que el Parlamento Europeo lo refrende. Y ahora pues está donde se está negociando es el TISA del que os ha hablado Vicente en Ginebra, que es el tratado que habla específicamente de los servicios públicos, y el TTIP, que se está negociando en Bruselas. Tienen una serie de rondas de negociaciones. La última ha sido en febrero de este año.
Y en esta ronda en concreto lo que se ha profundizado es en el Consejo de Cooperación Regulatoria, que luego hablaremos, son cosas complejas, pero que la gente tenemos que saber. Y es un tema que abarca mucha sí, información, ¿no? Sí, sí. Y además, claro, lo que hay que saber es que esto poquito que sale a la luz es porque son informaciones filtradas, porque son unas negociaciones que son totalmente opacas, no tienen acceso excepto los lobbies, no tienen acceso los ciudadanos. Entonces, en el TTIP, en Europa, con la presión, con la cierta presión que hay cada vez más, porque cada vez están saliendo más cosas, ¿no?, a la luz, pues entonces sí que últimamente están sacando alguna información más sobre lo que están negociando, pero todavía muy poco. Es que no tienen derecho a informarse de las negociaciones ni siquiera los eurodiputados, o sea que eso, ni siquiera los propios eso es así. tienen derecho. No. Hace poco una de las eurodiputadas de Podemos exigió expresamente acceder a la información, y entonces, pues con unas medidas de seguridad impresionantes hubo que entrar a una sala cerrada donde le entregaron una serie de documentos concretos, no podía llevar grabadora, no podía llevar móvil, solo con un lápiz en la mano, increíble, increíble si no fueran por las filtraciones que existen. Toñi, antes has comentado un concepto que yo creo que es bastante importante, es un término que se ha utilizado mucho últimamente, en estos últimos años, que quizá creo que sería bueno explicar, ¿no?, a nuestros oyentes, y sería los lobbies. ¿Qué son y qué presencia tienen en estas negociaciones? Pues hablamos de lobbies, cuando hablamos de lobbies nos referimos o se refieren a grandes empresas, a grandes grupos de empresa que actúan realmente como grupos de presión que son supraestatales, están por encima de los estados, y tienen presencia en el TTIP y en todos los tratados. Tienen presencia allá donde se decida algo que es de su interés. O sea, son como empresas multinacionales, ¿no? Sí. Que influyen en los distintos tratados políticos que luego al final acaban influyendo en nuestra vida diaria como ciudadano, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el TTIP sabemos que un punto o un área clave que se está negociando es el tema de los medicamentos. Pues claro, la industria farmacéutica forma parte también de las negociaciones entre la Comisión Europea y Estados Unidos, el gobierno de Obama, y están también presentes los lobbies farmacéuticos. No sé, y habrá algún otro lobby, pero vamos. Sí, no, lobbies hay prácticamente en cualquier sector de la producción. Por ejemplo, que afecten a temas sanitarios, pues hay lobbies de fabricantes de productos fitosanitarios, hay lobbies de biotecnológicos, por ejemplo, las empresas que están detrás de la introducción de alimentos transgénicos. Hay lobbies de productos farmacéuticos, como ha dicho Toñi. También hay lobbies de empresas que tienen servicios sanitarios asistenciales. Que gestionan. Prácticamente cualquier sector de la economía. Las empresas más importantes se reúnen en asociaciones que tienen sus representantes en instituciones donde se están tomando decisiones que puedan ser importantes para su negocio. O sea, digamos que están tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía en cosas tan importantes como podría ser la salud de las personas, o sea, a nivel de calle, no a nivel macro. Salarios. En concreto, en estos tratados, ellos tienen una vía abierta para las negociaciones. Ellos sí que son informados. Bueno, no solo son informados, sino que muchos de los documentos que están siendo discutidos son documentos aportados por los lobbies, los distintos lobbies. Cada uno en su sector está aportando ideas de qué es lo que les gustaría que aportase, que crease en estos tratados. Entonces, claramente, estos tratados, ¿a quién beneficia? Los tratados claramente están beneficiando a las transnacionales, a las empresas en general y en particular a las grandes empresas. Son aquellas que tienen capacidad de
dirigir la política de los estados, la política de los gobiernos. Los gobiernos, muchos de ellos, sobre todo en los sectores que pueden ser más técnicos, están dirigidos por gente que tiene una relación muy directa con estos lobbies, con estas empresas. Entonces las decisiones que están tomando, las están tomando no teniendo en cuenta el bien común, no teniendo en cuenta lo que le interesa a la población, sino que puede interesarle, que puede mejorar el negocio de estas empresas. Su propio beneficio. Sí, así es. Así en vuestro artículo también hablabais de un mecanismo que vosotros llamabais trampa, que existe en el TTIP y en otros tratados. ¿Nos podría explicar un poquito más en qué consiste eso? Pues hablamos del ISDS y del Consejo de Regulación. Sí, bueno, uno de estos mecanismos que va a desarrollar o que está desarrollando el TTIP es un mecanismo de resolución de los conflictos entre los inversores, es decir, entre las grandes empresas y los estados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las empresas llegan a un país para ganar dinero. Entonces, cuando hay en un país un estado que hace una ley que les dificulta o les reduce su beneficio, entonces, hasta ahora lo que existe es un tribunal de arbitraje del Banco Mundial que se llama el CIADI, que es el que media en estos conflictos. Y es, podemos llamar semioficial, o bueno, más o menos. Depende del Banco Mundial, ¿no? Y ese existe, pero con ese tribunal las grandes empresas no tienen suficiente. Entonces, lo que quieren introducir en el TTIP es un tribunal hecho o formado exclusivamente por abogados. No hay ningún juez, como sí que existe en el FIADI, en el del Banco Mundial, donde hay 3 abogados que son totalmente privados, elegidos entre una parte y otra, pero con unos intereses claramente en favor de las empresas. De alguna forma podría ser que esa institución que se pretende crear no tiene nada que ver con lo que sean los estados ni los gobiernos elegidos democráticamente. Con el ordenamiento jurídico nacional no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, está por encima de los estados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos experiencia ya desde el CIADI. Entonces, si se desarrolla el ISDS, este tribunal desde el TTIP, pues será aún peor, ¿no?, de las indemnizaciones millonarias que tienen que pagarle los estados a estas grandes empresas. Por ejemplo, la Philip Morris, creo que fue frente a Uruguay. Si coméntalo tú, Vicente. Sí, frente a Uruguay ha intentado sacar una ley de protección frente al tabaco. Es una ley que es muy similar a la que existe en otros países, de introducir dentro de la etiqueta de los paquetes información que produzca una cierta aversión para el consumo del tabaco. Entonces, Philip Morris ha considerado que eso está impidiendo que ellos vendan su producto. Entonces, y ha pedido a uno de estos tribunales, ha denunciado al Estado de Uruguay para conseguir que Uruguay retire su ley. Eso es. Y esto es muy grave. Esto es gravísimo y hay que ser consciente y hay que luchar contra el TTIP, entre otras cosas, por este mecanismo. Porque, claro, los estados, al temer las indemnizaciones millonarias que tienen que pagar, que al final tienen que pagar a las empresas, ¿qué pasa? Que este mecanismo es disuasorio y entonces los estados no realizarán o no aprobarán leyes que vayan en contra de los intereses de las grandes empresas. Con lo que en materia de sanidad, por ejemplo, pues valorarán o saldrán leyes adelante que vayan a favor del mantenimiento del rendimiento económico de las empresas. Los objetivos para la salud de las personas quedarán en segundo lugar. O sea, será prioritario más el factor más económico que no tanto de salud. Sí, que normalmente un tribunal ordinario, cuando toma una decisión de este tipo, tiene que valorar tanto lo que son los intereses comerciales o los intereses de las empresas como el interés público, y tendrá que tomar una decisión equilibrada. En este tipo de tribunales, de juntas de arbitraje, realmente lo que están viendo es si determinada medida gubernamental o determinado hecho
está en contra de los derechos que tienen las empresas a realizar su negocio. Es decir, ellos han realizado una inversión, quieren unos beneficios y si eso perjudica o no su expectativa de beneficio. No solo del beneficio que se está produciendo en ese momento, sino incluso beneficios futuros. Pues se habla también de lucro cesante, por ejemplo, en estos. Muchas veces las multas son tan elevadas porque se considera no solo la pérdida que pueda tener la empresa en este momento, sino la que podría tener durante años sucesivos. ¿De qué forma crees que puede afectar el TTIP a lo que es el estado de bienestar público del Estado español? El estado de bienestar en general. Sí, la sanidad pública, la dependencia. Pues, sí, bueno, pues va a afectar con el tema de las privatizaciones, porque si se aprueba el TTIP, pues llegarán acamparán aquí en el Estado español muchas empresas, sobre todo, claro, muchas empresas americanas, que en concreto con el tema de sanidad para ellas es el filón de oro. Porque hay una cantidad importante de presupuesto público que está dedicado a la salud, como debe de ser, pero desde el Estado. Entonces, esas cantidades de dinero pues pasarían a ser gestionadas por empresas privadas. Entonces, las privatizaciones, además, primero por principio, ¿no?, que la salud y el bienestar social, los servicios sociales, tienen que ser 100% públicos, eso siempre. No se puede mercantilizar la salud, porque es que no se puede hablar de rentabilidad en salud. Es que la vida de una persona no tiene precio, no tiene, no tiene, claro, no tiene valor, no se puede decir, no se puede cuantificar eso nunca. Entonces, sí, pasa con el TTIP las empresas a formar parte de los contratos para gestionar, que ya han empezado, que eso luego si queréis hablamos, ¿no?, pero que ya tenemos experiencia de privatizaciones en España, pero claro, si vienen empresas como Centene, como otras muchas que están ya esperando llegar y copar todo nuestro sistema sanitario, pues claro, será perjudicial para nuestra atención, la atención a nuestra salud. Así como lo explicáis, parece que sea como así muy, muy apocalíptico. Sí. A nivel de una persona que nos esté escuchando en su casa, que esté tranquilamente, ¿de qué forma podría notar la diferencia? A lo mejor... Pues podría encontrarse, por ejemplo, en un escenario en el que no existiera un sistema sanitario público. Un sistema sanitario ofrecido a los ciudadanos como tales, como ciudadanos. Ya se han dado algunos pasos en el Estado español que van un poco en ese camino. En el año 2012 salió un Real Decreto, el Real Decreto 16-2012, en el que una de las cosas que incluía fue basar el derecho a la atención sanitaria en la condición de asegurado. Es decir, España durante los años anteriores había intentado que la asistencia sanitaria fuese un derecho de los ciudadanos, todos los ciudadanos tendrían derecho a esa asistencia. Ahora tiene derecho a esa asistencia quien tenga la condición de asegurado. El concepto de asegurado es un concepto con el que una empresa puede manejarse mucho mejor que el concepto de ciudadano, aunque parezca una... Entonces, eso es muy importante, no sé si se entiende, pero es muy importante eso. ¿Queréis decir que si la persona no tiene un seguro, no puede acceder a la sanidad? Quien no tenga seguro no tendrá derecho a una asistencia sanitaria. Claro. Pues eso es bastante grave y la gente lo debería de saber. Claro. Sí, y Vicente, Toñi, hasta ahora la sanidad, la educación y las pensiones estaban fuera de la intervención o de la dinámica depredadora de los grandes lobbies y de los mercados. Se consideraban actividades de interés social con responsabilidad en los estados que estaban protegidas y fuera de esta especulación de las empresas. ¿Qué ha pasado para que estos sectores se incluyan en el TTIP? Pues no sé cómo explicarlo para que se entienda, pero a ver si me ayuda Vicente también, pero a ver, la idea es que se está globalizando la mercantilización del mundo, de las personas, el negocio es cualquier cosa. Entonces, las empresas han visto y ven
que la sanidad puede ser un negocio, el gestionar con fondos públicos hospitales, servicios de salud, gestionar servicios sociales, también por lo que me decías del bienestar social, es coger una parte de dinero y ellos van adelante sin pensar en nada más, para continuar con su afán, pues eso, depredador, y su interés por ganar dinero a coste de lo que sea, ¿no? Sí, en el fondo es también una especie de un proceso de descomposición de todo lo que la economía no mercantilista, ¿no? La economía que no está sometida a la búsqueda de un beneficio. Y poco a poco distintos sectores van siendo localizados y van siendo puestos como objetivo para liberalizaciones, privatizaciones y puesta en el mercado para obtener beneficios. Sí. Sí, y en relación con eso, otra cosa muy importante es quitarle poder al Estado, ¿eh? El Estado cada vez tiene menos poder sobre unas políticas que nos ayudan y que nos protegen a los ciudadanos. Y eso va, tú decías, ¿cómo lo nota un ciudadano? Es que lo van haciendo poquito a poco, gota a gota, sin darnos cuenta, pero una persona observadora sí que ve cómo va evolucionando en concreto nuestra sanidad, cómo va evolucionando todo el sistema de bienestar social, cómo se está perdiendo la calidad poco a poco, cómo se van reduciendo los presupuestos, poco a poco lo van haciendo, pero en el fondo lo que se quiere es perder una reducción importante. Este tratado lo que lleva es a una reducción importante de la soberanía del Estado. Y eso es muy grave porque quedamos desprotegidos los ciudadanos. Cada vez las instituciones más pequeñitas, las que son democráticas, claro, ¿no? Efectivamente, las que no son democráticos se van haciendo más grandes. Ese punto es muy importante, porque ahora el Estado sí que hay un control democrático de alguna manera, pero hay un cierto control democrático, pero con las empresas no. Las empresas, su funcionamiento ya sabemos cómo es. Totalmente jerárquico, ¿no? Claro, jerárquico y con unos objetivos claramente de conseguir dinero y de ganar dinero y no le importa nada más. Y estábamos hablando de los seguros privados en salud. En Europa ya se están favoreciendo esta implantación en sanidad pública. ¿Pensáis que es una cuestión ideológica, técnica? ¿En qué medida oímos con frecuencia decir que sanidad privada es mejor que la pública? ¿Qué pensáis vosotros? No, realmente no existe ningún estudio que demuestre que la sanidad privada sea mejor, ni siquiera que sea más económica que la sanidad pública. Se dice que la privada es mejor para hacer más hincapié en las privatizaciones. Efectivamente. La información que nos están dando son las empresas para que los ciudadanos nos creamos... Una especie de propaganda necesaria para poder implantar su negocio. Sí, esas informaciones, generalmente, esas informaciones de que la sanidad privada es más barata, de que funciona mejor y tal, si somos observadores, quien nos da esa información son las empresas privadas o las empresas que llevan, en concreto de sanidad, ¿no? Las que gestionan servicios de salud. De alguna forma se basa en el criterio numérico, ¿no?, de lo que es el dinero, pero en ningún momento analizan el factor calidad del tratamiento. A veces ni siquiera numéricamente. Es decir, hace poco, cuando fue el año pasado, la Sindicatura de Cuentas emitió un informe en el que estaba hablando sobre las resonancias. Las resonancias en el País Valenciano no las realiza, aunque se hagan a través de la sanidad pública, se echan pacientes de la sanidad pública, las realizan empresas privadas, todas las resonancias en el País Valenciano. En este informe de la sindicatura se decía que le está costando al gobierno valenciano mucho más dinero pagar a estas empresas privadas para que lo hagan de lo que le habría costado hacer ellos mismos con sus propios servicios, su propio personal y en sus propios... en los hospitales se están haciendo realmente, haberlo hecho con sus propios medios. Sí. No es verdad ni siquiera que sea más barata la sanidad privada. Sí, ellos se basan, cuando hablan de números, que hay argumentos como el que ha dicho Vicente para decir el Tribunal de Cuentas dice lo contrario, no son más baratos, pero ellos se basan siempre en la cantidad la cápita, la cantidad que reciben por habitante. Pero entonces hacen los cálculos pensando solo en eso, pero luego es que así no salen las cuentas, porque ellos
tienen hospitales, pero si no recuerdo mal, la oxigenoterapia, el transporte. ¿Y qué otra cosa más era? Es financiado por la sanidad pública. ¿Había alguna otra cosa? Y farmacia y gastos de farmacia lo financia la sanidad pública. O sea que no es así. O sea que hay que mirar con lupa, de verdad, hay que mirar con lupa cada información que nos den, porque es mentira muchas veces. Es que es así. Es mentira, hay que mirarlo con lupa. Y volviendo a la pregunta que hacéis, si detrás de esto hay un aspecto ideológico, claramente hay un aspecto ideológico. Muchas veces estas decisiones se están tomando porque se encuadran dentro del modo en el que la gente que está tomando estas decisiones entiende la sociedad. O sea, dentro de todo el movimiento neoliberal, una sociedad sin servicios públicos, una sociedad en la que cada persona individualmente tiene que enfrentarse al resto de la sociedad para hacer su vida. Y todo eso les lleva a pensar que los servicios públicos por sí no son buenos, que siempre es una mejora pasar un servicio público, liberalizarlo y pasar su gestión a empresas privadas. Sí. ¿Y en España qué ley ha permitido la gestión privada de sanidad? Pues en España hace ya años, fue la ley 15 del 1997, fíjate ya cuántos años hace, pues es una ley de medidas de gestión, ley de medidas de nuevas formas de gestión de los servicios de salud. Estableció abrió la puerta, abrió la espita para la entrada de empresas privadas a gestionar nuestros servicios de salud. Por su propia conveniencia. Bueno, porque entonces había algo detrás que para... pues probablemente eso, pues habría presión de Europa, pero forma parte de, como hemos dicho antes, ¿no?, de todos esos movimientos que sin darnos cuenta, ese gota a gota, están favoreciendo lo que dice Vicente, que es la liberalización de todos estos servicios. Entonces, por esa ley, contra la que luchamos mucho, pero ya se aprobó y por mayoría en el Parlamento y no hubo nada que hacer, por esa ley empezaron a aparecer, y en concreto aquí en Valencia, en el País Valencià, todos los hospitales, todo el modelo Alcira, que eran los modelos de gestión privada. Es una ley muy curiosa porque tiene un único artículo. Y en ese artículo lo que viene a decirte es que una prestación sanitaria, aunque sea responsabilidad pública, responsabilidad estatal, la puede ser llevada a cabo por empresas públicas o por empresas privadas. Cualquier tipo de empresa sería válido para prestar ese servicio al gobierno, realmente. De alguna forma, bueno, como tanto Lorena como yo somos psicólogos, pues siempre tiramos todos hacia lo nuestro, ¿no? ¿Y de qué forma podría influenciar eso a la intervención psicológica, el hecho de estar beneficiando a empresas multinacionales que yo presupongo que suelen ser más bien farmacéuticas? ¿A qué te refieres, Jorge? Si de alguna forma crees que este tratado beneficia o hace que las intervenciones puedan ser más hacia un lado o hacia otro por el mero hecho de beneficiar a unas farmacéuticas. Sí, bueno, sí, entiendo lo que dices, la línea de intervención con los problemas de las personas. Hombre, ahora yo que trabajo en salud mental, el modelo de intervención que tiene ahora más vigor y que es el que va adelante y el que funciona es el biologista. Es un modelo más centrado en los fármacos, y centrado en la figura del psiquiatra, en la figura del médico, más que un tratamiento más integral, más psicosocial, donde lo psicológico es clave y a la larga es más barato para nosotros, los que pensamos así, pero claro, para los intereses de las farmacéuticas no. Por eso todo conforma una red de apoyos mutuos. Entonces, el modelo biológico de atención de los problemas es que nos tomemos pastillas por un tubo. Y para todo. Y para todo. Hasta para los problemas de la vida, que siempre los ha habido, y siempre ha habido un amigo que te ha podido escuchar, o alguien, bueno, ¿sabes? Hay que tener en cuenta que la medicación psiquiátrica no cura, ayuda a manejar los síntomas para trabajar con ellos, pero no tiene una curación, no es una medicación que cure. Efectivamente, pero todo está interrelacionado. Exacto.
Una simple aclaración curiosa. ¿Por qué creéis que los medios de comunicación en general no nos están informando, no están haciendo la difusión sobre lo que es el TTIP? Y teniendo en cuenta de que si este tratado se lleva a cabo puede haber un cambio de vida brutal en la ciudadanía en general, ¿por qué no informan más de esto? Bueno, yo creo que ver también un poco en España sí que se está produciendo este hecho de que se habla muy poco del TTIP y del resto de los tratados, pero esto no es cierto en otros países europeos. El motivo por el que esto ocurre en España, pues quizás haya que verlo en el sesgo político que tienen los directivos de las empresas de los medios de comunicación en España. Posiblemente las personas que se dirigen los medios sí que ven las ventajas que nosotros no vemos en este tipo de tratados. Y otra cosa, sí, que nos gustaría que nos comentaseis, hablábamos al principio de la entrevista que también afectaría al tema de la alimentación. ¿Esto nos podríais dar algún tipo de detalle? Sí, vamos a ver. Europa, el sistema de protección de la sanidad, de la seguridad de los alimentos es muy distinto en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la entrada en vigor del TTIP posiblemente a lo que conduzca es a minar lo que es el sistema europeo de protección de la sanidad alimentaria. Europa ha montado todo este sistema alrededor de lo que se llama el principio de precaución. El principio de precaución, de hecho, está recogido en uno de los tratados fundamentales de la Unión Europea, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El principio de precaución lo que significa es que ante la introducción de un nuevo producto o de un nuevo proceso, este proceso se tiene que asegurar, quien quiere introducirlo tiene que asegurar que no es nocivo, que no produce ningún daño ni a las personas, ni a los animales, ni al medio ambiente. En el caso de que no exista la posibilidad, que las empresas no puedan demostrarlo, el producto, el proceso no sería permitido. O sea, no entraría en el país. En el mercado. El principio de precaución es tan importante en Europa que, por ejemplo, es el motivo por el que en Europa está muy limitada la comercialización de productos transgénicos. También es el motivo que está detrás de que no se permita en Europa la utilización de hormonas de crecimiento para los animales de abasto o para la producción de leche, y una serie de actividades que sí que se realizan en los Estados Unidos y que en principio en Europa no se realizan. La existencia de un tratado como el TTIP a lo que va a llevar es, porque si se prueba el TTIP, en principio los productos que se produzcan en Estados Unidos van a ser comercializables en Europa, pero van a ser productos que se han producido con unos controles distintos y con un sistema, una filosofía distinta de lo que es la producción de alimentos. Esto va a llevar por un lado, a una serie de tensiones con los productores europeos que posiblemente a lo que lleven es a una desvirtuación de lo que es el principio de precaución. Con este tratado vamos a perder una pieza clave de la protección a los consumidores. Vamos, que afectará, si este tratado se lleva a cabo, va a afectar a todos los niveles. Claro. O sea, claro. no nos dejamos ninguno. Claro. La ciudadanía se va a encontrar con una nueva forma de vivir que puede cambiar sus vidas por completos. Sí, desde luego, unos alimentos sin el control que tenemos ahora en Europa. ¿Y se sabe cuándo se firma el tratado? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Se sabe algo más? La idea que tenían los promotores era firmarlo a final de este año, creo. Pero posiblemente tengan que retrasarlo. Está con el movimiento que se está desarrollando en toda Europa, está habiendo, bueno, no sé si algún freno, pero algún movimiento en la élite que lo está negociando. De hecho, la defensora del pueblo europeo ha pedido un informe porque ante las quejas de la opacidad y del secretismo que hay en torno a estas negociaciones, por algo será, si fuera bueno para todos no sería tan secreto. Se nos informaría. Exacto, pero la defensora del pueblo ahí está detrás de pedir explicaciones a la Comisión Europea por este tema.
Y luego también ha habido dos países que son, si no recuerdo mal, Francia y Alemania, que han votado en contra del TTIP porque por la cláusula esta del ISDS, el tribunal de arbitraje del que hemos hablado, porque saben, el gobierno alemán ha sido demandado por una empresa noruega o sueca, sueca, a raíz de que cerró las centrales nucleares. Entonces tiene que pagar unas indemnizaciones millonarias, miles de millones de euros, y entonces, pues claro, está también un poco ahí expectante y con una cierta desconfianza. En fin, todo esto está favoreciendo que no vaya tan rápido. Esperemos que las movilizaciones en Europa también ayuden a que se frene y finalmente no se firme, ¿no? Porque las repercusiones son importantes. Hay otros ejemplos muy llamativos de lo que es el efecto de este tipo de los ISDS y de este tipo de tribunales. Por ejemplo, Eslovaquia tenía su sistema sanitario basado en seguros privados. Lo había, después de la salida del régimen comunista, pues habían llevado sanidad en ese sentido, y un gobierno progresista quiso revertirlo, quiso volver a tener un sistema sanitario público. Entonces ha tenido que pagar una multa de 22.000 millones de euros para indemnizar a las empresas que estaban, las empresas de seguros que estaban prestando estos servicios. Claro, y eso puede pasar en España, y eso puede pasar en España también, que uno de los problemas, no sé si lo hemos dicho, pero es la no reversión de los servicios de salud eso que se privaticen. Si se podía revertir. No. Hay, por ejemplo, en el tratado TISA, que es un tratado específico sobre servicios públicos, y que además de Estados Unidos y a la Unión Europea hay unos 20 y tantos países que están negociándolo. Este tratado incluye dos cláusulas. Hay una cláusula que se llama, en inglés es standstill, que se suele traducir como statu quo, que significa que cuando un Estado que ha firmado este tratado, en el momento de la firma tiene un nivel determinado de liberalización de sus servicios públicos, por ejemplo, de los servicios sanitarios. Entonces, esa cláusula impide a ese Estado tomar cualquier medida que disminuya ese nivel de liberalización. Es decir, si los hospitales están privatizados, nunca van a poder volver a ser servicio público. Tiene una segunda cláusula que le llaman la cláusula Ratchet, que lo que significa es que cuando una vez ya firmado y una vez ya establecido lo que sería el nivel base de liberalización, cualquier medida que tome cualquier gobierno de ese país para aumentar la liberalización quedaría bloqueada, quedaría blindada. Es decir, un segundo gobierno que pretendiera la reversión a dominio público de estos servicios no podría hacerlo a no ser que denunciara el tratado, cosa que evidentemente no va a hacer. Es decir, van poniendo frenos a todo lo que serían medidas de comprensión de los servicios públicos como un bien común. Parece que está todo bastante bien atado por lo que comentáis. Y hablando de la sanidad pública, que has comentado hace un momento, para que nos hagamos una idea más exacta, ¿qué diferencias de acceso hay entre la sanidad pública en Europa y Estados Unidos? ¿Y qué efectos podría tener a nivel directo? Pues bueno, lo que nosotros sabemos del acceso a la sanidad en España, hasta el Real Decreto el 16 del 2012, aquí el acceso a la sanidad era universal. Por el hecho de ser ciudadano tienes un derecho a que tu salud, a que se atienda a tus problemas de salud. Ahora no hay universalidad porque se redujo. Pero bueno, pues tenemos todavía unos servicios sanitarios bastante aceptables, ¿no? Bastante buenos, aunque hemos ido bajando. La verdad es que en los últimos años hemos ido bajando en el ranking mundial, ¿no? Bastante. Pero, sí, hemos ido bajando. Pero en Estados Unidos es que allí el problema es que existe una sanidad básica mínima
para los pobres, que tienen derecho a todos, pero es una intervención puntual que no atiende pues a personas con una enfermedad crónica, por ejemplo, sino que son intervenciones puntuales y de urgencia. Y allí solo, claro, recibe una buena atención en salud el que tiene dinero y paga sus servicios. De alguna forma pasamos un poco de ser ciudadanos de pleno derecho, ¿no?, a ser clientes, ¿no?, en un mercado. Es así. Estaríamos como desprotegidos por lo que comentáis. Sí. Donde no tenemos derechos. Sí, claro. Y el primer paso es el que ha dicho Vicente, ¿no? Hemos pasado de ser ciudadanos con un derecho universal a la sanidad aquí en nuestro país, en el Estado español, ¿no?, a tener derecho a la sanidad solo los que tienen la condición de asegurado. Entonces, bueno, pues eso, el irnos equiparando en esa estructura o esa forma de acceder a la sanidad a Estados Unidos, pues claro, es nefasto, ¿no? Bueno, pues así, no sé si queréis comentar algo más con respecto a las industrias farmacéuticas, si nos podéis aclarar un poco más cómo puede afectar esto sobre la salud y... En las industrias farmacéuticas además es uno de los pocos sectores en los que se ha filtrado algo de lo que son las pretensiones de las grandes industrias farmacéuticas. Básicamente el documento que se filtró de lo que hablaba era de protección intelectual y de políticas de precio y de reembolso. La protección intelectual a lo que se refiere es a las patentes de los medicamentos. Entonces, la pretensión de estas empresas es ampliar el periodo de protección. Actualmente en la Unión Europea existe un periodo de protección por patente de 20 años que es ampliable a un máximo de 5 más. El problema está en que este periodo empieza a contar desde el momento en el que la empresa solicita la protección, solicita la patente. Lo que las empresas, sobre todo las empresas estadounidenses, de las grandes empresas farmacéuticas estadounidenses, dicen que la Agencia Europea del Medicamento es una agencia muy lenta. Entonces pasa mucho tiempo desde que ellos solicitan la patente hasta que se les concede. Para compensarles por esa tardanza, lo que pretenden es la ampliación, que ya no sean 20 años, sino un tiempo superior que está por definir, puede ser 25 o 30 años de protección. ¿Y eso cómo afecta al paciente? Las patentes de los medicamentos afectan no solo a los pacientes, sino a los sistemas sanitarios de un modo gravísimo, porque impiden que la comercialización de genéricos. Los genéricos serían medicamentos iguales con los mismos efectos que los medicamentos de marca, pero producidos a un precio mucho menor. Mientras exista una patente, no se permite a ningún laboratorio fabricar los transgénicos. Los genéricos. De hecho, una de las peticiones que además entra en contradicción con la legislación europea y con sentencias de los tribunales europeos relativas al periodo de patente. Estábamos hablando de las patentes. Cuando un laboratorio que quiere pedir la autorización para la fabricación de un genérico en Europa, se admite que lo presente en cualquier momento, se estudia su petición y puede llegar a ser aprobado. Si se aprueba, cuando finaliza la patente, entonces se le permitiría a esa fábrica inmediatamente sacar el producto al mercado. Pero lo que pretende la industria farmacéutica es que la petición no se pueda presentar hasta que finalice el periodo de patente. Estamos hablando de siempre son pequeñas ampliaciones de los periodos de patente. Por lo que cuentas parece que es un poco irónico, ¿no? Por un lado buscan liberalizar mucho más el mercado, pero por otro lado utilizan a los estados para que mantengan sus negocios, ¿no?, protegidos. Claro. O sea, realmente en vez de que un estado proteja a los ciudadanos y el estado de bienestar, estamos hablando de que quieren reconvertir, ¿no?, un estado para proteger los intereses, ya no fomentar un libre comercio real, sino fomentaría los genéricos. Claro, exacto. Eso es así, eso es lo que pretenden. Eso es lo que pretenden. Y Vicente, Toñi, nos gustaría que nos hablaseis un poco de dónde venís vosotros, ¿no? Hemos dicho antes que veníais de Agdesa, ¿vale?
Y ya que vosotros formáis parte de la asociación, pues que les dijeseis a los oyentes quiénes sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, pues hablarnos un poquito de Agdesa. Sí, pues nada, yo soy trabajadora social y estoy en Agdesa hace ya años. Estamos... Perdona, ¿cuántos sí. años lleva Agdesa? Eso para empezar. Pues desde el 2010, yo creo, ¿no? O 2000... Antes era el foro. Antes era el foro, antes había Cambió. aquí un foro por la sanidad pública, que ese estaba hace, pues yo creo que por lo menos 15 años, sí. Y luego en el 2008, 2010, no me acuerdo bien, pero bueno, por esa fecha nos constituimos como Agdesa Alacant y de momento formamos parte de otros grupos de Agdesa que hay en el País Valencià, en Valencia y algo en Castellón. Nosotros somos un grupo no de mucha gente, pero muy activo, que hacemos muchas cosas, desde... artículos en el periódico, siempre artículos de denuncia, reclamaciones, todo lo que sirva para poner sobre la mesa la situación de la sanidad, sí. Y defender una sanidad 100% pública. Porque hablas con la gente y dices, no, pero si a mí no me cuesta dinero ir al médico, si no sé qué dices, ¿no? Sí que cuesta. Sí que cuesta, sí que se paga con impuestos de todos, ¿no? Y bueno, pues nosotros sí que defendemos una sanidad pública 100%. ¿Y qué estamos haciendo? Pues mira, ahora intervenimos donde hay o cuando hay algún hecho que lo requiera, ¿no? Ahora estamos elaborando una campaña contra las listas de espera, que son un problema muy serio y también un tema muy, muy opaco. Sí. También un tema que se utiliza desde lo político para sus intereses y también que se utiliza para derivar a los hospitales privados a mucha gente, ¿no? Vosotros vais a darle información a la gente de cómo poder adelantar esa lista de espera, qué derechos tiene. Sí. Porque es que no sabemos qué derechos tenemos a la hora de ir a las administraciones. Sí, pretendemos tanto dar información de cuál es la legislación y de qué derechos tiene la gente frente a una lista de espera, como obtener información de cuál es la situación de la gente respecto a este problema. Sí, muy bien. Y porque sí que hay derechos, derechos que se utilizan en otros puntos de España, y que ya esta no es una campaña nueva aquí, hay campañas parecidas que se están haciendo en Cataluña y bueno, nosotros pensamos que aquí es muy importante. Bueno, y hemos hecho más cosas, no sé, Vicente, si se te ocurre ahora mismo, no se me ocurre, hemos hecho muchas cosas. Sí, hemos hecho charlas, hacemos charlas sobre la privatización de la sanidad, sobre la situación de la salud, por ejemplo, en Grecia, también hicimos una charla. ¿Y a la asociación puede unirse cualquier persona? Claro, cualquier ciudadano. Si no es una asociación profesional, no es necesario ser un profesional sanitario para trabajar con Agdesa. Y para participar en las charlas también, o sea, pueden ir libremente. Sí, vale. Sin problema. De todas maneras, nosotros en nuestra página del Cafesico vamos a poner vuestra referencia para que la gente pueda entrar en vuestra página web, informarse mejor, leer los artículos que colgáis y cómo ponerse en contacto con vosotros. Vale, muy bien, ¿vale? Estupendo. Vale. Pues Vicente, Toñi, muchísimas gracias por venir a nuestro programa, por habernos explicado tan bien y tan detalladamente algo tan complejo como es el TTIP. Esperemos también que este sábado, ¿no? Este sábado 18, día 18, en las movilizaciones pues se pueda conseguir algo, que acuda la gente. Y agradeceros vuestra presencia y vuestra colaboración, que habéis sido muy amables por venir. Sí. Y ha sido un rato
Claro, muy interesante. Gracias a vosotros por dar la oportunidad de que, bueno, pues la gente oiga esto y se informe, y se informe y vea y se mueva y vea las consecuencias y se pueda mover en contra del TTIP. A ver si conseguimos que no se firme. Seguro que sí, esperemos. Pues nada, nosotros nos despedimos, que paséis una buena semana, que ya estamos terminando, y hasta el próximo programa. Venga, un saludo.